Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de nuestra clase de revisión del Nuevo Testamento. Ha sido un privilegio poder compartir estas sesiones con ustedes. Y como mencioné en la sesión de apertura, aunque nunca tenga la oportunidad de conocerlos personalmente a cada uno de manera individual, y probablemente en la mayoría de ustedes ese será el caso, los he mantenido en mi corazón y he orado por ustedes. Considero que es un gran honor poder conectarnos a través de la tecnología moderna que está ahora disponible para nosotros y que nos permite conectarnos de este modo. Por lo tanto, oro y deseo que reciban muchas bendiciones sobre sus vidas a medida que comienzan a comprometerse en este estudio serio de las Escrituras, en los libros del Nuevo Testamento que hemos estado estudiando. Hoy vamos a ver los libros de Gálatas y Efesios, los dos libros juntos. Vamos a comenzar con Gálatas. Y básicamente el libro de Gálatas trata de Pablo defendiendo todas las verdades de la justificación por la fe que él expuso en el libro de Romanos. Galacia era una provincia en el Imperio Romano, así que no estamos hablando solo de una ciudad, estamos hablando de un área geográfica que comprendía muchas ciudades y pueblos diferentes. Y así Pablo está escribiendo porque en esta área en particular del Imperio Romano hubo una infusión de este grupo que se llegó a conocer como judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Bueno, los judaizantes básicamente eran cristianos judíos que intentaban insertar una mentalidad dentro de la libertad del evangelio. Y los judaizantes enseñaron que sí. Usted viene a Cristo por fe, tal como lo aprendió del libro de los Romanos, pero que después de que ha venido a Cristo, usted debe comenzar a obedecer la ley, que usted fue salvo inicialmente por la gracia, pero su salvación es mantenida y completada por obras espirituales en obediencia a la ley. Y así Pablo les escribe para combatir esto. Tal como vimos cuando estudiamos el libro de los Romanos, ustedes conocen la hermosa enseñanza del Evangelio y las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo lo ha hecho todo. Saben que no hay nada más que puedan agregarle. Nuestras propias obras nunca serán más acertadas o más seguras o más a salvo que la salvación completa que el Señor Jesús proveyó en la cruz. Y así ahora tenemos a este grupo de cristianos que iniciaron en la gracia, pero ahora cambiaron su mentalidad hacia la salvación por obras. Sienten que ahora necesitan hacer algunas cosas. Necesitan ahora ser obedientes a ciertas partes de la ley judía para mantener la salvación. Y así Pablo sale a la defensiva, por así decirlo. Desde el principio, desde el inicio de este libro y muy claramente, de manera muy fuerte, dice que este no es el verdadero evangelio. Noten que fuerte lo dice en el capítulo 1 y verso 6. Él dice, me sorprende que se hayan alejado tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo a través de la misericordia amorosa de Jesucristo. Y continúa diciendo, ustedes están siguiendo una manera diferente que pretende ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por aquellos que deliberadamente distorsionan la verdad con respecto a Cristo. Acá Pablo está diciendo, no son buenas noticias decir que la gracia del Señor nos lleva a la salvación, pero luego mis propias buenas obras tienen que llevarla a su perfección y su cumplimiento. Pablo dice que no es una buena noticia en absoluto, porque ya ha demostrado en el libro de los Romanos que nuestras obras, incluso nuestras buenas obras, no son suficientes para justificarnos delante del absoluto y santo Dios del universo. Así que está diciendo que no son buenas noticias decir que es la gracia de Dios más las buenas obras, y entonces hace esta afirmación. Esta es una de las declaraciones más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Él dice, dejen que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, incluidos nosotros o incluso un ángel del cielo que predique un tipo de buenas nuevas diferentes a las que les predicamos. Lo repite por segunda vez.
Si alguien les predica alguna otra buena nueva diferente a la que usted recibió, deje que esa persona sea maldecida. Así acá está el apóstol Pablo, que se movió en el amor tan grande y con un increíble compromiso con el cuerpo de Cristo, diciendo: si aceptas un evangelio diferente al que te proclamó a través de la epístola a los romanos, si aceptas un evangelio diferente a ese, incluso Pablo dice, si yo predico un evangelio diferente a ese, que la maldición de Dios repose sobre mí. Y esto lo dice 2 veces. Así que esto es muy, muy fuerte. Pablo está diciendo, no podemos tomar las buenas nuevas del evangelio y agregarle algo. Somos justificados y hechos justos en la presencia de Dios por fe, principio y fin de la historia. Entramos en ella por fe y seguimos avanzando en la plena salvación y buenas nuevas del evangelio también por fe. Entonces Pablo empieza a trabajar con este tema y lo anima a usted con su propio estudio personal, ya que el libro de Romanos y Gálatas van de la mano en muchas maneras. Y que con devoción y dedicación tomen tiempo para leer Romanos y al mismo tiempo para leer Gálatas y así puedan obtener esa hermosa imagen de la gloriosa buena noticia que se nos ha proclamado. Entonces, Pablo empieza a lidiar con algunos detalles. Y uno de los detalles con los que trata es que empieza a hablar del hecho de que como cristianos estamos involucrados diariamente en una guerra. Podrías decir, bueno, ¿de qué clase de guerra hablas? Hablo del tipo de guerra que Pablo menciona en Gálatas 5, versos 16, 17 y 18. Dice, yo digo, camina por el Espíritu y no gratificarás los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto, casi se puede decir guerra entre sí, de modo que no deben hacer lo que quieran. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pablo está diciendo algo que es muy, muy simple, pero de alguna manera muy profundo. Dice que el enemigo más grande al que nos enfrentamos en nuestro caminar con Cristo, acá puedes preguntarte, ¿qué puede ser? Tal vez es Satanás. No, Pablo no dice que el mayor enemigo sea Satanás. Pablo dice que el mayor enemigo al que me enfrento en mi caminar con Cristo son mis propios deseos carnales, mi propia carne. Él habla de esta guerra. Y dice que esta guerra es una batalla entre el espíritu y la carne. Y continúa hablando sobre los hechos de la carne que se mencionan en el libro de Gálatas. Habla de eso en el capítulo 5, versículos 19 al 21. Menciona la inmoralidad sexual, la hostilidad, la ira, la embriaguez. Él enumera una lista completa de cosas que son los deseos de la carne. De hecho, en algunas ocasiones he hecho alguna declaración que parece sorprender a la gente. De hecho, llegan a pensar que ni yo mismo creo esa declaración que hago. Pero muchas veces digo que si Dios por alguna razón, y aclaro que Él no hará eso por algunas cosas que vemos en la Escritura, pero digo que si Dios decidiera esta noche eliminar y anular a Satanás y a todos los demonios del infierno, si Él dijera la palabra y eso es todo lo que Él tendría que hacer, solo soltar la palabra, solo decir la palabra, entonces mañana no habría Satanás, ni demonios, ni ninguna influencia demoníaca en la tierra. ¿Sabe qué? Todavía tendríamos gente moviéndose en la inmoralidad sexual. Habría gente moviéndose en la embriaguez. Todavía habría gente tan enojada con otras personas que se estarían matando unos a otros. Porque esas cosas, de acuerdo al apóstol Pablo, no están enraizadas en Satanás. Están enraizadas en mi propia carne y en mis propias luchas y deseos carnales. Y así Pablo dice, hay una guerra que está ocurriendo. Existe una tensión entre la carne y el espíritu. Bueno, Pablo dice que la forma en que lidiamos con esto y la forma de obtener la victoria sobre este conflicto en el área de nuestros propios cuerpos físicos es que caminemos en el Espíritu. Así que hago esta pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso para ti? El decir que voy a caminar en el Espíritu, voy a vivir en el Espíritu.
Cuando yo comencé a caminar con el Señor, hace ya casi 50 años atrás, y cuando llegué por primera vez a Cristo, siendo un joven, básicamente pensaba que caminaba en el Espíritu haciendo cosas buenas. Estaba entrando en la herejía de los Gálatas. Yo pensaba que caminar en el Espíritu significaba que tenía que levantarme muy temprano en la mañana y que tenía que pasar mucho tiempo en oración y que tenía que pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, que tenía que pasar mucho tiempo alabando, que yo tenía que portarme muy serio, que no debía hacer bromas, ni debía pasar tiempo divertido con alguna otra persona en mi vida. Muy serio. Levantándome muy temprano en la mañana, pasando un par de horas orando, un par de horas leyendo la Biblia. Yo sencillamente caminaba en el Espíritu haciendo cosas. Pablo nos está diciendo claro y fuerte en este libro que aunque todas esas cosas son buenas, quiero que ores, claro, quiero que estudies las Escrituras, por supuesto. Por eso estás viendo este video ahora mismo. Quieres estudiar la palabra. Esas son cosas buenas, pero esas cosas buenas no nos califican o nos llevan al lugar donde estamos caminando o viviendo por el Espíritu. No se relacionan con las obras, ya sean obras buenas u obras malas. Está relacionado con un lugar de rendición. Y creo que la mejor definición que te puedo dar de lo que es caminar en el Espíritu es que caminar en el Espíritu es rendirse momento a momento al poder y a la persona del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Es una rendición, momento a momento. La rendición que le entregué al Espíritu Santo ayer no me sacará adelante el día de hoy. Hoy necesito depender momento a momento en la persona y poder del Espíritu Santo, quien ahora camina su vida a través de mí. Y luego Él me guiará a ciertas cosas como la oración y al estudio bíblico y a todas esas cosas buenas que mencioné. Pero no estoy haciendo esas cosas buenas para caminar en el Espíritu. Camino en el Espíritu simplemente entregando mi vida a Él. Ahora Pablo nos da un gran testimonio sobre lo que sucede cuando hacemos esto. Si me entrego a mi propia carne en esta guerra entre el Espíritu y la carne, si me rindo a mi propia carne, ¿qué voy a producir? Voy a producir los deseos de la carne, inmoralidad sexual, ira, celos, idolatría, la brujería está en la lista, toda el área de la embriaguez y toda esta fea lista de la cual se habla en el capítulo 5 de versos 19 al 21. Pero si me entrego momento a momento al Espíritu, hay un tipo diferente de cosas que se producirán en mi vida. Y entonces empieza a hablar acerca del fruto del Espíritu y él dice que el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la gentileza, es bondad, es paciencia, es fidelidad, es autocontrol. Es una lista de 9 frutos del Espíritu. Y es muy importante tener en cuenta que en Gálatas Pablo no habla de los frutos del Espíritu. Él siempre usa el término singular del fruto del Espíritu. Mire, a veces vemos esto y decimos que Jesús vendrá y va a producir cierto fruto en tu vida y otro fruto en mi vida. Así que quizás usted demuestre amor y yo demuestre paz. No, el fruto del Espíritu es una imagen del carácter y de la naturaleza misma de Cristo. Y el Espíritu Santo viene al entregarnos momento a momento y viene a producir fruto, que es todos los frutos. Así que debo ser una persona que se mueva en amor, debo moverme en gozo, debo moverme en paz y todas las 9 expresiones. Él desea que se produzcan todos esos atributos en mí y en ti, porque Él está creando en nosotros el mismo carácter y naturaleza de Cristo. Pablo nos dice en el capítulo 6, nos dice, no se engañe, capítulo 6, versos 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para agradar la carne, de la propia carne cosechará destrucción, mas el que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos una gran cosecha si no nos rendimos.
Y así Pablo dice en toda esta área de la lucha entre la carne y el espíritu, que si nos entregamos momento a momento a la persona del Espíritu Santo, las semillas de esa entrega producirán el fruto del Espíritu Santo, el mismo carácter y naturaleza de Cristo dentro de nosotros, mostrándose al mundo en el cual buscamos difundir el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Llegamos ahora al libro de Efesios. Pablo escribió este libro en algún tiempo entre el año 60 al 64 después de Cristo. Es uno de esos libros que se le conoce como epístolas de la prisión. Es decir, cuando Pablo es prisionero en Roma y él escribe a la iglesia de Éfeso. Ahora, no he mencionado en mi enseñanza diferentes libros o tal vez en parte del material que se le proporcionará. Mencionaremos otros recursos, pero en esta epístola en particular, la epístola de los Efesios, quiero recomendar para usted un libro que considero es un libro muy profundo. Es muy pequeño y fue escrito por un grandioso líder espiritual chino, Watchman Nee. Y el libro simplemente se titula Siéntate, camina, levántate. Y en esas 3 palabras, sencillamente Watchman Nee captura un bosquejo del libro de los Efesios que creo no tiene igual. Él dice que en Efesios capítulo 1 y 2 encontramos que estamos sentados, es decir, fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. En los capítulos 3 y 4 somos llamados a caminar. Fuimos sentados con Cristo, pero en este mundo somos llamados a caminar por la misma vida de Cristo. Y después, en los capítulos 5 y 6, somos llamados a levantarnos, porque mientras buscamos caminar a través de la vida de Cristo, el enemigo nos atacará con dardos de fuego y misiles de fuego, y entonces estamos llamados a colocarnos lo que Pablo llama la armadura de Dios para que podamos permanecer firmes contra el ataque del enemigo. Creo que esas 3 palabras realmente capturan la esencia del libro de Efesios. Nos sentamos, caminamos y nos levantamos. Veamos un par de cosas en relación a sentarse. Pablo dice en Efesios 2, en los versículos 4 al 8, debido a su gran amor que Él ha tenido para nosotros, Él nos ha hecho vivos con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Por gracia sois salvos. Y después esta increíble declaración, Dios nos levantó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, existe una realidad espiritual ahora para mí y para ti. Y esa es que estamos sentados debido a nuestra fe en Cristo, en los reinos celestiales en Cristo Jesús. Hay un sentido en el que ya hemos entrado en la eternidad debido a nuestra fe en Cristo. Pero estamos llamados a abandonar nuestra fe en este mundo. Y así vemos en Efesios 4, y tal vez este es el versículo clave para entender la perspectiva de Pablo. ¿Qué significa salir de la fe? En Efesios 4, versos 1 al 4 dice: como prisionero del Señor, hablando de sus propias cadenas en este punto en particular, te exhorto a vivir una vida digna del llamado que has recibido. Esta es una frase interesante al ver el idioma original, porque cuando dice vive una vida digna del llamado, esta palabra griega o frase griega significa literalmente tener el mismo peso que. Y puedes imaginarte esas escalas en las balanzas, donde se coloca en un lado cierto peso y deseas colocar en el otro lado el mismo peso, de modo que la balanza se equilibre. Bueno, Pablo está diciendo, tienes este llamado de Dios que te ha llegado, tienes este increíble destino que Dios te ha confiado, al que te ha llamado. ¿Cómo puedes responder a eso? Bueno, pues tienes que caminar de un modo que sea digno de tu llamado. Puedes decir, ¿qué me estás pidiendo que haga, Pablo? Y Pablo define qué es ser digno. Él dice que ser digno significa ser completamente humilde, amable y paciente, teniendo amor unos con otros, haciendo todo lo posible por mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. Pablo nos está diciendo que el estilo de vida que define una vida digna en relación al llamamiento de Dios es alguien que se mueve en esas cosas prácticas.
Veamos un par de ellas que él comenta. Habla de moverse con humildad. Una de las definiciones que le ha dado para humildad y que ha funcionado en mi vida es que humildad significa que aceptas lo que Dios dice acerca de ti, nada más y nada menos. Aceptas lo que Dios dice acerca de ti, nada más y nada menos. Y entonces, ¿dijo Dios que soy un pecador salvado por gracia? Absolutamente eso dijo. Yo acepto eso. ¿Dijo Dios también que soy su hijo? ¿Soy su hijo? ¿Puedo llamarlo Abba Padre? ¿Puedo tener una relación con Él? ¿Su bendición ahora descansa en mi vida? ¿Puedo decir eso de Dios? Sí, Él también dice eso de mí. Así que acéptelo sin discutir. Todo lo que Dios dice sobre mí, nada más, nada menos. Y luego comienza a hablar de paciencia y amabilidad. Estas son cualidades que se desarrollan en el mundo debido a la forma en que las personas nos tratan. Particularmente la cualidad de ser amable. La gentileza es necesaria cuando un no creyente quiere hacer algo que traiga dolor a mi vida. Lo opuesto a la gentileza es tratar de atacar, contragolpear, defenderme, vengarme, guardar rencor, enojarme. Pablo dice, no, miren la vida del Señor Jesús. En su propio cuerpo absorbió todos los insultos. Él absorbió todos los intentos que buscaban lastimarlo. Y, de hecho, lo lastimaron mientras permitió ser clavado en una cruz. Pero hubo una gentileza reflejada aún cuando estaba colgado ahí. Y miraba a las personas que clavaron con clavos sus manos y pies. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué imagen pero tan poderosa es esta? Entonces Pablo nos dice que es una cualidad en la vida y regresa a ese tema que vimos cuando estudiábamos el libro de Primera de Corintios sobre la dimensión de la unidad. Así que estamos sentados, caminamos, nos levantamos y luego en el capítulo 6, levantarnos es ilustrado. Ponte la armadura completa de Dios para cuando llegue el día del mal, para que puedas defender tu posición. Pablo dice que vendrá un día en que el mal vendrá. El enemigo lanzará sus dardos de fuego y sus misiles de fuego, tratando de hacernos daño, pero podemos pararnos con la armadura de Dios. Podemos ponernos, como Él dice, el cinturón de la verdad, ¿sabes? El pectoral de la justicia. Observa todos los detalles descriptivos que básicamente describen la armadura que un soldado romano tendría en una batalla. Y Pablo dice, estamos en una batalla espiritual y el enemigo nos va a atacar, pero no vamos a caer ante el enemigo, vamos a permanecer de pie cuando el enemigo ataque, porque tenemos la armadura de Dios y nuestra victoria vendrá. Regresando a la primera parte del libro, porque estamos sentados en lugares celestiales, estamos sentados con el que ya ha ganado la victoria, estamos sentados con él que ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y así la realidad es que luchamos desde ese lugar de victoria, ya sentados con él en los reinos celestiales, con Cristo Jesús. Bueno, el hilo que une todo esto en el libro de Efesios está en el capítulo 5 de Efesios y verso 18 que dice, en lugar de embriagarte con vino, sé lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno en el Espíritu Santo, en el griego, es un imperativo presente continuo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Y qué diferencia hace? Bueno, en realidad hace una gran diferencia porque el imperativo presente continuo básicamente es decir que Pablo les está diciendo a los creyentes en Éfeso y a nosotros hoy. Cuando dice, sé lleno del Espíritu Santo, en realidad está diciendo, y puedes traducir este verso de esta manera, está siempre lleno o continuamente lleno del Espíritu Santo. Y el hecho de que esté en la forma presente en el griego, está indicando que estén llenos con el Espíritu Santo continuamente, pero llénate del Espíritu Santo ahora mismo. Y entonces el imperativo significa que es una orden. Pablo está diciendo, esto no es una sugerencia, esto no es como decir, sería una buena idea si haces esto. Pablo está diciendo, no, te lo estoy ordenando. Llénate siempre del Espíritu Santo y llénate del Espíritu Santo ahora mismo. Bueno, ¿cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Muchas veces tomamos los conceptos elevados de Dios, los conceptos teológicos elevados de Dios y tratamos de hacerlos tan elevados de donde vivimos nuestras vidas cotidianas que a veces perdemos personas. Pero la realidad de una vida llena del Espíritu para Pablo es una vida, número 1,
que está llena de alabanza y adoración. Dice, estén continuamente llenos del Espíritu Santo, y luego comienza a describir el estilo de vida. Y el estilo de vida número 1 es una vida llena de alabanza y de adoración. Que se hablen unos a otros con salmos e himnos y canciones del Señor. Canta y haz música desde tu corazón al Señor. Dice, en segundo lugar, que una vida llena del Espíritu se llenará de gratitud. En Efesios 5:20, dale siempre las gracias a Dios, Padre, por todo en nombre del Señor Jesucristo. Dice, en tercer lugar, que una vida llena del Espíritu va a ser una vida llena de relaciones sanas, relaciones adecuadas con las personas de mi iglesia, relaciones adecuadas con mi familia, relaciones adecuadas en el trabajo. A veces vemos los detalles prácticos de nuestra vida como algo práctico, pero las verdaderas cosas espirituales son las que ustedes conocen en este nivel alto, en el que casi no podemos hablar de ello. Pablo dice, en realidad, un hombre lleno del Espíritu y una mujer llena del Espíritu demostrarán estar llenos del Espíritu Santo en su matrimonio. Tendremos un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tendremos una mujer que respeta y honra a su esposo. Tendremos padres que no provocarán a sus hijos a la ira con una disciplina tan severa, dura y rígida. Vamos a tener hijos que obedecen a sus padres. Vamos a tener personas haciendo su trabajo como para el Señor, no para los hombres. Para Pablo todo eso es la descripción de cómo se ve una vida llena del Espíritu. Se desarrolla en una actitud de agradecimiento, en la actitud de la alabanza y adoración, en las relaciones familiares sanas. Por supuesto, también se desarrolla en el área del poder espiritual. Efesios 6, en los versículos 10 al 13, podemos ser fuertes en el Señor y podemos ser fuertes en su gran poder al ponernos toda la armadura de Dios y nos levantamos contra las estrategias del diablo. Por lo tanto, lo alentaría a estudiar ese pasaje con cierto detalle en el capítulo 5, versículo 18, en el que Pablo dice, sea siempre lleno del Espíritu Santo. Pero después empieza a explicar cómo es una vida llena del Espíritu, y en verdad cuando vemos esas cosas nos damos cuenta que se trata de cuestiones muy prácticas. La quinta cosa que agrega es una vida llena de oración. Efesios 6, 18, ora en el Espíritu en todo momento y en todas las ocasiones, y permanece alerta y persiste en tus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La marca final de una vida llena del Espíritu para Pablo es que somos personas dedicadas a la oración. Somos personas que no solo oramos por nuestras propias necesidades y no oramos solo por las necesidades de nuestra iglesia local, sino que estamos orando por los creyentes en todas partes. Una verdadera iglesia que se está moviendo en el poder del Espíritu es la iglesia que estará orando por las personas del otro lado del mundo, orando por personas que nunca verán, orando por personas que nunca conocerán, pero reconocen que son parte de este cuerpo de Cristo, moviéndose en la tierra, y la realidad es que si soy parte de este cuerpo, debo orar por ti. Todo esto en la mente de Pablo está conectado con lo que yo llamo el máximo propósito de Dios en la tierra. ¿Para qué está trabajando Dios en esta tierra? ¿Qué papel debo desempeñar en lo que Dios está haciendo hoy en la tierra? Y Pablo, tal vez en la declaración más clara que podamos encontrar en cualquier otra epístola o en cualquier otro lugar en el Nuevo Testamento, excepto en Apocalipsis, donde vemos el completo cumplimiento de esto. Pero acá, para este tiempo, en este momento de nuestras vidas, Él nos habla sobre el máximo propósito de Dios en Efesios 1, versos del 9 al 11. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Por lo tanto, solía ser un misterio, pero ahora Él nos lo ha hecho saber, de acuerdo con su buena voluntad, que Él propuso en Cristo, que se implementará cuando los tiempos alcancen su cumplimiento para llevar a la unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. El propósito final de Dios en la tierra es que todo en el cielo y en la tierra encuentre su lugar en sumisión ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo la forma en que nuestra vida cumple ese llamado, y yo digo, bueno, ¿cómo podría mi vida contribuir con ese objetivo? En el plan y el máximo propósito de Dios, todo se resume y encuentra su conclusión en Cristo. ¿Saben qué papel debo desempeñar? Pablo dice,
La parte que tienes que desempeñar es la de caminar digno de la llamada. Muévete con humildad, muévete con gentileza, ya sabes, muévete en una relación de amor y tolerancia con otras personas a las que estás extendiendo el perdón, incluso a los que te lastiman. Muévete al lugar donde cada día te encuentres en ese lugar en que te llenas del Espíritu Santo. Y esencialmente esto es entregando mi vida a la persona del Espíritu Santo momento a momento, día tras día. Y esto va a impactar la forma en que vivo. Me va a hacer una persona que adora, me hará una persona agradecida, me hará un mejor padre, me hará un mejor marido, me hará una mejor persona en mi trabajo y trabajando en mi negocio. Me llevará a una vida de oración profunda, me llevará a una mayor victoria durante los ataques del enemigo hacia mi vida. Todas esas cosas están participando activamente para lograr el cumplimiento mismo de lo que Dios está tratando de hacer en la tierra, para poner todo en sujeción a su Hijo, el Señor Jesús. Y así nos hacemos una pregunta y la respondemos diciendo, de hecho, cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en esto. Y así les dejaría con esta conclusión, que ustedes y yo oremos para que caminemos en el Espíritu y que seamos llenos del Espíritu para encontrar nuestro lugar en el cumplimiento del máximo propósito de Dios en la tierra. Eso es lo que su llamamiento es para nosotros. Y me alegro contigo de que podamos caminar juntos, libremente y honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios te bendiga.